Hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes, una historia que me ha tocado el corazón profundamente y que sé que también resonará con muchos de ustedes. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a hablar de un tema hermoso, un tema de familia, de amor y de nuevas etapas en la vida. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y te unas a esta comunidad que cada día crece más. Subo contenido variado, desde consejos de belleza y bienestar hasta reflexiones sobre la vida y experiencias personales. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Significa el mundo para mí. Hoy, como les decía, tengo una historia conmovedora para compartir. Una historia que involucra a mi hijo, a su pareja y a una noticia que ha llenado nuestros corazones de alegría. Sé que muchos de ustedes siguen mi vida y la de mi familia a través de este canal, y por eso quería compartir esta noticia tan especial con ustedes de manera personal. Hace unas semanas, recibí una llamada de mi hijo que cambió mi vida por completo. Estaba un poco nervioso, lo noté en su voz, y me dijo que tenía algo muy importante que contarme. Mi corazón se aceleró un poco porque ya saben, como madre, siempre estás un poco alerta, esperando lo mejor, pero también preparada para cualquier cosa. He criado a mi hijo con todo el amor del mundo, intentando darle las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida, enseñándole valores y principios que lo guíen. Verlo crecer, tomar sus propias decisiones y construir su propio camino siempre ha sido motivo de orgullo para mí. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, finalmente soltó la bomba: «Mamá, voy a ser papá». Las palabras resonaron en mi cabeza como una melodía celestial. Sentí una mezcla de incredulidad, sorpresa, felicidad extrema y un torbellino de emociones que me abrumó por completo. Iba a ser abuela. Yo, abuela. Nunca me había imaginado en ese papel, y de repente ahí estaba, frente a mí, una nueva etapa de mi vida que comenzaba. Era como si la vida me estuviera ofreciendo un regalo inesperado, una oportunidad de revivir la maternidad desde una perspectiva diferente. Confieso que las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin control. Lágrimas de alegría, de emoción, de agradecimiento. No podía creer que mi niño, ese pequeño que crié con tanto amor y dedicación, estaba a punto de convertirse en padre. ¡Qué momento tan mágico! Recordé las noches en vela, los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños llenos de alegría, las idas al colegio, los abrazos reconfortantes. Todos esos recuerdos se agolparon en mi mente, haciéndome sentir aún más orgullosa del hombre en el que se había convertido. Por supuesto, lo primero que hice fue felicitarlo efusivamente a él y a su pareja. Les dije lo orgullosa que estaba de ellos y lo feliz que me hacía esta noticia. Los escuché con atención mientras me contaban todos los detalles, cómo se habían enterado, cómo se sentían, qué planes tenían. Supe que esta noticia había sido una sorpresa para ambos, pero que la recibían con ilusión y amor. Escuchar a mi hijo hablar de su futuro como padre me llenó de ternura y admiración. La verdad es que escuchar sus voces llenas de ilusión y esperanza me contagió de una energía increíble. Me sentí rejuvenecida, llena de vitalidad y con un propósito renovado en la vida. Era como si una nueva luz se hubiera encendido en mi interior, iluminando mi camino y llenándolo de expectativas. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en silencio, procesando todo lo que había pasado. Miré a mi alrededor, a mi casa, a las fotos de mi hijo cuando era pequeño, y me di cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Recordé todos los momentos felices que habíamos compartido, los desafíos que habíamos superado juntos y el amor incondicional que siempre nos había unido. Me pregunté si había hecho un buen trabajo como madre, si le había dado las herramientas necesarias para afrontar este nuevo desafío. En ese instante sentí una conexión aún más profunda con mi hijo y con mi futuro nieto o nieta. Pensé en todo lo que quería enseñarle, en todo el amor que quería darle, en todas las historias que quería contarle. Imaginé sus pequeños dedos aferrados a los míos, su sonrisa inocente, sus primeras palabras. Ser abuela es un regalo inmenso, una oportunidad única de revivir la maternidad desde una perspectiva diferente, con más sabiduría, más paciencia y más amor incondicional. Es la posibilidad de ver crecer a una nueva generación, de transmitirle valores, de guiarla en su camino y de ser un apoyo constante en su vida.
Es una oportunidad de dejar un legado, de influir positivamente en la vida de un nuevo ser humano. Desde que me enteré de la noticia, no he parado de investigar sobre el embarazo, sobre el cuidado del bebé, sobre los cambios que experimenta la mujer durante esta etapa. Quiero estar preparada para ayudar a mi hijo y a su pareja en todo lo que necesiten, para ser una abuela presente, activa y comprometida. He estado leyendo libros, viendo vídeos, hablando con amigas que ya son abuelas, buscando información en Internet. Quiero estar al día con las últimas tendencias en crianza, conocer los mejores productos para bebés, saber cómo lidiar con los cólicos y cómo estimular el desarrollo del bebé. He estado buscando nombres de bebés, decorando la habitación en mi mente, imaginando cómo será la carita de mi nieto o nieta. Es increíble la ilusión que genera esta nueva etapa en la vida. Me he pasado horas navegando por Internet, buscando ideas para la decoración de la habitación del bebé, pensando en los colores, los muebles, los juguetes. Quiero crear un espacio acogedor, seguro y estimulante para mi nieto o nieta, un lugar donde se sienta amado y feliz. También he estado pensando en los posibles nombres, buscando nombres que tengan un significado especial, nombres que reflejen mis valores y mis esperanzas para el futuro de mi nieto o nieta. Sé que ser abuela no es solo jugar con el bebé y consentirlo, también implica responsabilidad, apoyo y comprensión. Quiero ser una abuela que escucha, que aconseja, que respeta las decisiones de los padres y que está siempre presente para lo que necesiten. Quiero ser una confidente para mi hijo y su pareja, alguien en quien puedan confiar para pedir consejo o ayuda cuando se sientan abrumados. Quiero ser un apoyo emocional para ambos, ofreciéndoles mi amor, mi comprensión y mi aliento en los momentos difíciles. Quiero ser una abuela moderna, que se adapta a los nuevos tiempos, que utiliza la tecnología para estar en contacto con su nieto o nieta, que comparte fotos y vídeos por WhatsApp y que está dispuesta a aprender cosas nuevas para estar al día. Quiero aprender a usar las videollamadas para poder ver a mi nieto o nieta aunque estemos lejos. Quiero aprender a usar las redes sociales para compartir fotos y vídeos con mis amigos y familiares. Quiero aprender a usar las aplicaciones para controlar el sueño y la alimentación del bebé. Pero sobre todo quiero ser una abuela que ama incondicionalmente, que abraza, que besa, que juega, que ríe y que crea recuerdos inolvidables con su nieto o nieta. Quiero ser una abuela que deja una huella positiva en su vida, que le enseña a ser una buena persona, a respetar a los demás, a luchar por sus sueños y a ser feliz. Quiero ser una abuela que le transmita mis valores, mi cultura, mis tradiciones, mis pasiones. Quiero ser una abuela que le inspire a ser una persona curiosa, creativa y compasiva. Sé que el camino no será fácil, que habrá desafíos y momentos difíciles, pero estoy preparada para enfrentarlos con optimismo, con paciencia y con mucho amor. Estoy segura de que esta nueva etapa de mi vida será una de las más gratificantes y enriquecedoras. Sé que habrá noches en vela, preocupaciones, cansancio, pero también sé que habrá risas, abrazos, besos, momentos de ternura y amor incondicional. Estoy preparada para dar lo mejor de mí en este nuevo rol, para ser la mejor abuela que pueda ser. Y quiero compartir esta alegría con ustedes, mi querida comunidad. Quiero que sean parte de este proceso, que me acompañen en este viaje y que me den sus consejos, sus ideas y su apoyo. Quiero que me cuenten sus experiencias como abuelos, que me compartan sus trucos y consejos para cuidar a los bebés, que me den ideas para juegos y actividades para hacer con mi nieto o nieta. ¿Alguno de ustedes es abuelo o abuela? Me encantaría escuchar sus experiencias, sus consejos y sus anécdotas. ¿Qué es lo que más disfrutan de ser abuelos? ¿Qué les gustaría transmitir a sus nietos? ¿Qué errores cometieron como padres y cómo los evitarían como abuelos? ¿Qué consejos les darían a los futuros padres? De verdad que me emociona muchísimo compartir esta noticia con ustedes y saber que puedo contar con su apoyo y su cariño. Me siento muy afortunada de tenerlos en mi vida y de poder compartir mis alegrías y mis tristezas con ustedes. Ustedes son mi familia virtual, mi comunidad, mis amigos, mis confidentes. Así que amigos, amigas, la vida me ha regalado una nueva bendición, una nueva oportunidad de amar y de ser feliz. Estoy lista para abrazar esta nueva etapa con los brazos abiertos y con el corazón lleno de alegría. Estoy lista para aprender, para crecer, para dar y para recibir amor. Y a mi hijo y a su pareja, les digo que los amo con todo mi corazón y que estoy aquí para apoyarlos en todo lo que necesiten. Estoy segura de que serán unos padres maravillosos y que su hijo o hija será muy afortunado de tenerlos. Los admiro por su valentía, su responsabilidad y su amor. Sé que enfrentarán este nuevo desafío con determinación.
y alegría. En resumen, hoy he compartido con ustedes una noticia muy especial: voy a ser abuela. Una noticia que ha llenado mi corazón de alegría, de emoción y de agradecimiento. Quiero agradecerles por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Significa el mundo para mí poder compartir mi vida con ustedes. Ustedes son la razón por la que hago lo que hago, la razón por la que me levanto cada día con una sonrisa. Espero que esta historia los haya tocado el corazón y que los haya inspirado a valorar a sus familias, a amar incondicionalmente y a disfrutar de cada momento de la vida. La vida es un regalo, un viaje lleno de sorpresas y oportunidades. Aprovechen cada instante, valoren a sus seres queridos, persigan sus sueños y sean felices. Ahora me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus experiencias. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Tienen algún consejo para mí como futura abuela? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué les gustaría que compartiera con ustedes sobre esta nueva etapa de mi vida. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para mí, me motiva a seguir creando contenido, a seguir compartiendo mi vida con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. No olviden que la vida es hermosa y que siempre hay motivos para sonreír. Hasta pronto.